No hay que olvidar que entre el 2012 y el 2018 se han beneficiado 62.000 estudiantes con beca 18, con todos los beneficios. O sea, estudiantes que en las evaluaciones y con todos los registros que se tiene han ido egresando satisfactoriamente. O sea, son 62.000 profesionales que se han ido formando. La pregunta es, ¿vamos a quebrar esto? ¿Podemos mejorarlo? ¿Hay que perfeccionarlo? Todo es perfectible. Y en este sentido, beca 18, si tiene algunas dificultades, creo que las universidades han aportado mucho en cómo decir cómo se puede mejorar este sistema. Y creo que eso es lo que hay que aprovechar. Y por otro lado, si el tema es un tema financiero, si el tema es un tema económico, yo creo que hay otros mecanismos que se pueden utilizar desde el ministerio que van a permitir, si hay que cumplir con un mensaje de campaña, cumplirlo, pero no afectando precisamente a los que menos tienen en el país. Ministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Guillermo Molinari, a quien lo tenemos aquí en los estudios de Exitosa. Señor Molinari, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Pedro. Aquí para poder resolver estas inquietudes y mirar toda esta problemática. ¿Encuentra usted alguna justificación? Usted que ha sido ministro, de hecho ha sido viceministro. Las decisiones tienen que tener sustentos técnicos, básicamente, más que políticos, lo técnico, para que se pueda ejecutar presupuesto. ¿Encuentra usted alguna explicación, algún sustento en el hecho que disminuyan aproximadamente 4.000 becas de este programa de beca 18? Para ver, hubo un estudio en el 2018-2019 en el cual se había hecho un cálculo sobre la demanda potencial para las becas, ¿no es cierto? Y se había visto en ese estudio que este se iba a ir reduciendo al 2025, pero como consecuencia de que las condiciones económicas no fueran afectadas. Pero vino la pandemia y lógicamente todo lo que se afectó, y seguimos con el gran problema del aumento, ¿no es cierto?, de la pobreza en el país. Entonces, esta medida, en lugar de enviarnos a reducirla, el número de becas debería provocar un aumento de las mismas, ¿no es cierto?, para poder atender precisamente a los sectores más vulnerables, a los sectores de mayor pobreza, que no tienen acceso o que tienen limitados recursos. Esta es una frustración más para los padres de familia y para los estudiantes, ¿no? O sea, no hay un sustento técnico ahí en este momento que yo pueda apreciar. Por el contrario, creo que bajo las condiciones actuales, lo que se debería pensar es en retomar en los números de becas que se otorgaron al principio, ¿no? Ahora, se le preguntó desde varios medios de comunicación al ministro Serna por la justificación de esa decisión. A mi parecer, no sabe dar una respuesta con precisión. Solamente dice que hay que hacer ajustes en beca 18, pero en el Congreso hay un proyecto de ley, otra vez lanzando la pelota a la otra cancha. En el Congreso hay un proyecto de ley para ingreso libre a universidades. Listo, ¿ahí está la solución del problema? No, no está ahí la solución. ¿Qué tiene que ver beca 18 con ingreso libre a universidades? A ver, vamos a ver la relación que uno puede encontrar, ¿ya? Y por la experiencia. Si tú le estás quitando presupuesto a beca 18 es porque lo vas a pasar para que las universidades puedan recibir a los estudiantes, ¿no es cierto?, que van a ingresar libremente. Bueno, tendría que ser así. Debería ser así, pero no es la mejor manera, porque igual tienes que sustentar ese recurso, sea con la beca 18 o sea con otro sistema que tengas, para que el alumno pueda mantenerse los 5 años de estudio. Y no solo en universidades públicas, también en universidades privadas, porque ¿por qué no pueden acceder a universidades privadas? Por otro lado, yo creo que no se ha evaluado bien este tema del ingreso libre cuando aún las universidades fueron licenciadas bajo determinadas condiciones básicas de calidad, con un número determinado de profesores, con un número determinado de aulas, un número determinado de talleres, laboratorios, ¿no es cierto? Entonces, esas condiciones, a mi entender, todavía no han sido variadas ni han sido nuevamente revisadas o evaluadas. Entonces, ¿cómo oferto yo más plazas, más número de vacantes de ingreso, cuando todavía no he visto eso, porque van a ser las universidades públicas? Entonces, si tengo que reajustar presupuestos, yo debería mirar a otros que en este año no van a ejecutar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces reajusto los presupuestos, miro los presupuestos, hago un nuevo análisis, con el marco presupuestal que tengo, voy al Congreso, ¿no es cierto?, y digo, voy a reajustar y voy a comenzar desde ahora. O sea, usted concluye que el tema parte por tema presupuesto. Para mí está clarísimo. Pero el ministro no explica ese tema. El ministro dice, bueno, hay que hacer reajustes por aquí, pero en el Congreso hay un proyecto de ley
que va a permitir que los jóvenes ingresen de manera libre a las universidades y que también con esa ley se va a atender al mismo grupo de jóvenes egresados de colegios que beneficia Beca 18. Mira, te doy algunas cifras, ¿ya? A ver. Por ejemplo, en el año 2019 ingresaron 4.524 o postularon 4.524 para 3.933 becas. Pero hubo un récord histórico en el 2020, cuando comienza la pandemia, que fue de 74.000 postulantes, eso nadie lo dice, ¿no es cierto? Para 4.000 becas en el primer semestre y 1.000 becas en el segundo semestre. O sea, solo para 5.000 estudiantes. En el 2021 hubieron 30.381 preseleccionados. O sea, quiere decir que el número se ha ido incrementando, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, yo necesitaría más becas. No se justifica por eso técnicamente el hecho de que yo disminuya el número de presupuesto, el presupuesto para el número de becas. Por el contrario, debería incrementarlo. Pero además de eso, ¿no es cierto?, lo que tú estás diciendo. O sea, si es un tema económico, ¿no?, está afectando a toda una masa muy grande. Cualquier medida que yo tome desde el punto de vista académico, pedagógico, va a tener sus efectos en todos los demás elementos. Financieros, infraestructura, recursos, docentes, ¿no es cierto?, en todo lo demás. Entonces, si yo he hablado de que planteo un cambio cualitativo, porque ese es el argumento que se ha utilizado, pareciera que no estoy comenzando por el cambio cualitativo, sino por el cuantitativo. Y entonces, cuidado. Cualitativo sería, oigan, ¿sabe qué? Voy a mejorar las condiciones de seguimiento, monitoreo a las becas para no perder dinero. Ya, pero señor Molinari, a ver, un poco interpretemos lo que dice el ministro Serna, porque es la voz oficial del Ministerio de Educación, que salió a justificar, reitero, este recorte de becas, diciendo que hay un proyecto de ley en el Congreso que también pretende beneficiar al mismo grupo de escolares que egresan los colegios. ¿Cómo funciona Beca 18? Partamos por ahí primero y luego nos explica cómo funcionaría el proyecto de ley de ingreso libre a universidades. ¿Cómo funciona Beca 18? Beca 18 primero está dirigido a los estudiantes más talentosos, a los que ocupan el tercio superior de la universidad y que además tienen determinadas características, ¿no es cierto? Provienen de hogares que no tienen los suficientes recursos, ¿no? Que además hay porcentajes de becas que van a las diferentes regiones, no es que eso todo se hace en Lima, y que van a estar beneficiados por un conjunto de aspectos. Van a recibir el pago de todas sus pensiones, van a recibir un viático para poder movilizarse, inclusive van a recibir materiales tecnológicos, ¿no es cierto? Seguimiento, claro, todo lo que requieran para ello. Entonces, se determina un número de vacantes, ¿sí? Y se recoge todos los postulantes y en función de eso, en cada uno de los lugares se hacen los exámenes y las preselecciones de ellos para poder otorgar las becas. Y se espera que los más talentosos entren. Pudiera ser, ¿no es cierto?, que a veces estas formas podrían mejorarse, ¿no? Porque no es lo mismo evaluar a un estudiante que ha estudiado con 20 alumnos, ¿no es cierto?, a un estudiante que sale de una promoción de 400 o 500 estudiantes, ¿no?, en el tercio superior. Y también tiene las mismas condiciones. Ya, así funciona Beca 18. Sí. ¿Y cómo funcionaría este proyecto de ley de ingreso libre a universidades? Bueno, por lo que está explícito hasta ahora, por la información que se tiene, esto está dirigido específicamente también a determinados sectores inicialmente, ¿no es cierto? A los quintiles más inferiores, a los sectores que tienen menores recursos, a los que tienen mayor pobreza. Ya. ¿No? Y a ellos estaría dirigido inicialmente, o sea, no es para todos. Pero ¿cuál es el principal beneficio de ese proyecto de ley? En este proyecto lo que se plantea es que hay un ingreso libre a la universidad y un apoyo a estos estudiantes que recién ingresan. ¿En qué sentido? Un primer apoyo, los pagos de las pensiones, ya. Entiendo yo, porque solo son universidades públicas. Ya, entonces, pero, la universidad se va a sostener con lo que le transfiere el Estado. Ya, pero no es en la misma magnitud del financiamiento, el subsidio que da Beca 18. No es lo mismo. Entonces el ministro básicamente intenta confundir, o él está confundiendo las cosas cuando dice que este proyecto de ley también pretende beneficiar a los mismos jóvenes que no alcanzarían Beca 18. Para ver, voy a tratar de hacer la mejor interpretación en función de los recursos, ¿correcto? Si a mí 3.000 alumnos me cuestan 76 millones porque eso es lo que estoy afectando, ¿sí? Pero no me va a costar lo mismo porque el ingreso libre implica que no necesariamente tengo que dar todos los otros beneficios, solo el ingreso libre, ¿no? Y que se mantenga en la universidad. Y yo puedo hacer ingresar más alumnos
a la universidad con esos 76 millones. Pero Es no, la le única das, conclusión. pero no le das el mismo beneficio. No está explícito. Bien, permíteme un momento, porque estamos en esos instantes de la comunicación con Alexander Casas. Él es postulante a Beca 18 y él postula desde el BRAEM. Alexander, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches también, Guillermo, que los estoy escuchando justamente la programación, ¿no? Alexander, ¿cómo tomaste esa noticia? Realmente fue muy chocante para mí, ¿no? O sea, pongamos en contexto, ¿no? Yo los vengo escuchando y estamos hablando de una reducción de becas de más de 3.000 becas, ¿no? Ahora, considerando la población objetivo, son casi 400.000 jóvenes, según el propio expediente técnico, y son 80.000 a 90.000 postulantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo soy de la zona BRAEM y tengo 9 becas para toda mi zona en un primer momento. Entonces, para que vean la magnitud, la zona BRAEM que abarca zonas como Huancayo, como Apurímac, todo el Valle del Mantaro, todo eso tenemos 9 becas para miles y miles de postulantes. ¿Y ustedes han intentado de repente exigir alguna explicación al respecto para que se pueda solucionar el problema? Por supuesto, estamos tratando de dialogar con congresistas para llegar al ministro de Educación. Lamentablemente, en sus declaraciones el ministro, él señala, ¿no?, como ustedes bien lo comentan, que ese presupuesto lo están ahorrando, entre comillas, para el proyecto de ley de ingreso libre. Señores, nosotros no queremos ingreso libre, nosotros estamos de acuerdo en un examen. Está bien que haya examen, que se nos prueben nuestros conocimientos. No podemos comparar un ingreso, ¿qué es eso? Un ingreso con una beca que te acompañaba, que te da beneficios, que te da alimentación, matrícula, pensión, estudios de inglés. Eso sería un retroceso. Yo entiendo que el presidente quiera cumplir sus promesas de campaña, pero no por eso tiene que perjudicar a otros programas sociales. Yo sé que tal vez Beca 18 no es un programa perfecto, porque está siendo dirigido por humanos y los humanos no somos perfectos, pero es un programa que ha ayudado a miles y miles de jóvenes a salir de la pobreza. Entonces, en vez de quitarle presupuesto, de cortar el número de becas, debemos fortalecer Pronavec, debemos mejorar los filtros, aumentar las becas, ¿no? Porque al final, como bien lo señalaba Pedro Castillo en su mensaje a la nación, vamos a aumentar becas. En su campaña vamos a aumentar becas. El gobierno de los pobres, nosotros los pobres le hemos apoyado con su palabra de maestro, como maestro, pensando que va a invertir en la educación. Señor, yo soy pobre extremo de zona Brian, contactándome con ustedes, ¿cómo me perjudica? Yo tenía ese sueño de llegar a la capital, de estudiar. Una universidad nacional me queda a 8 horas. ¿Cómo voy a poder trabajar, estudiar? Yo tengo que mantener a mi familia prácticamente, señor. No es justo que esta situación se dé, ¿no? Y por un proyecto de ley que ni siquiera está aprobado, que está ahí estancado, que no se sabe si van a ser aprobados de 6 meses o de 1 año. Y mientras eso, nosotros, ¿qué acaso no sabemos estudiar? ¿No tenemos tiempo? ¿No tenemos que generar dinero? Bien, Alexander Casas, gracias por tu participación en este bloque que estamos hablando sobre el caso de Beca 18 y nuestra solidaridad con todos los postulantes a este programa de subsidio académico. Gracias una vez más. Señor Molinari, ahí tenemos un testimonio vivo de una persona que se siente impotente con esa decisión, a mi criterio, irracional desde el Ministerio de Educación. No encuentro ninguna razonabilidad en el hecho de decir, bueno, Beca 18 reducimos vacantes porque ahora queremos ver el tema de la ley de ingreso libre a universidades. Pero es una ley, como bien dice Alexander Casas, que no está vigente. Ni siquiera se debate ni tampoco se aprobó. Y de aprobarse tampoco sería en el mismo alcance de lo que significa y representa Beca 18. Parece que ellos ya han recibido respuestas, ¿no es cierto?, de algunos sectores. No hay que olvidar que entre el 2012 y el 2018 se han beneficiado 62.000 estudiantes con Beca 18, con todos los beneficios. O sea, estudiantes que en las evaluaciones y con todos los registros que se tiene, han ido egresando satisfactoriamente. O sea, son 62.000 profesionales que se han ido formando. La pregunta es, ¿vamos a quebrar esto? ¿Podemos mejorarlo? ¿Hay que perfeccionarlo? Todo es perfectible. Y en este sentido, Beca 18, si tiene algunas dificultades, creo que las universidades han aportado mucho en cómo decir cómo se puede mejorar este sistema. Y creo que eso es lo que hay que aprovechar. Y por otro lado, si el tema es un tema financiero, si el tema es un tema económico, yo creo que hay otros mecanismos que se pueden utilizar desde el ministerio que van a permitir, si hay que cumplir con un mensaje de campaña, cumplirlo, pero no afectando precisamente a los que menos tienen en el país.